Buenas noches, amigos. Ya está en el aire una vez más Prodemocracia. Y como siempre, nos encontramos frente a ustedes Henry Blanco, a quien tengo el placer de saludar. ¿Cómo estás? Buenas noches, amigo y hermano Luis Decán. Muy bien. Tú estás como siempre bien. Excelentemente bien. Qué bien. Y un servidor de ustedes, Luis Decans. En la noche de hoy vamos a abordar un tema que es de actualidad, pero que tiene también cierta proyección estratégica. Es el relativo a la situación interna de los partidos políticos en la República Dominicana de cara al proceso electoral del año 2020. Pero el abordaje de ese tema, naturalmente, será luego de que regresemos tras la pausa para cumplir algunos compromisos que haremos en estos momentos. Cuando te traslades desde y hacia tu trabajo, hazlo con precaución. Así evitas accidentes en trayectos. En la ARL trabajamos por tu seguridad. Administradora de riesgos laborales. Protege, reporta. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo, a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.mine.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza.
Señores, estamos de regreso con Pro Democracia. Henry, amigos televidentes, la realidad de la situación de los partidos políticos de la República Dominicana aparentemente ha quedado expuesta, por lo menos en lo que tiene que ver con las preferencias dentro de las precandidaturas, en una encuesta que acaba de ser hecha pública por el Centro Económico del Cibao en esta semana. Y esa encuesta dice que el licenciado Luis Abinader está por encima de todos los probables candidatos del resto de los partidos, con aproximadamente un 43.6% de las preferencias. Y en el escenario de que el candidato del PLD lo sea el presidente Danilo Medina, que por el momento desde luego no está planteado, ¿verdad?, porque la Constitución lo prohíbe, quedaría el licenciado Abinader por encima, porque Danilo Medina obtendría algo más del 40%. Mientras que en el escenario de que el candidato del PLD fuera el doctor Leonel Fernández, la simpatía o la preferencia del doctor Fernández llegaría a un 36.3%. Quiere decir que dentro de los partidos dominicanos aparentemente hay en estos momentos cierta competencia no definida. No se sabe con exactitud, ¿verdad?, qué será lo que ocurrirá en el porvenir inmediato. Tú sabes, como saben los amigos televidentes también, que el grave problema, no solo del PLD, sino de los grandes partidos del sistema, es que en estos momentos tienen confrontaciones internas, por lo menos entre dos grupos, que eventualmente pudieran terminar en rupturas, en procesos escisionistas. Yo no sé lo que tú piensas a ese respecto, pero yo creo que ese es un tema al que deberíamos ponerles atención. Yo pienso que previo al análisis particular de la situación en la que se encuentran cada partido político, prefiero hacer algunos parámetros de cuáles son la misión y la función de los partidos políticos. Como por ejemplo, los partidos políticos, no importando su denominación, sus estrategias, sus ideologías, sus programas, son la mediación entre el ciudadano y el poder. En toda sociedad, los partidos surgen para hacer los cambios necesarios en una sociedad determinada. Y su naturaleza dentro de los parámetros legales y dentro de la propia democracia es exactamente producir los cambios y las transformaciones en la sociedad. Ahora bien, lo que había que preguntarse es si el sistema político dominicano, nosotros tenemos partidos políticos reales, porque para mí, mi opinión, es que lo que tenemos son proyectos electorales, y esos proyectos electorales agilizan la propia crisis en los partidos, porque como no son organizaciones dotadas de doctrinas, dotadas de ideología, dotadas de programas, esas debilidades se manifiestan en el grupismo electoral propiamente dicho. Por eso tenemos tantas debilidades en todo el sistema de partidos políticos, porque siendo proyectos políticos, esas contradicciones se llevan a ser más de lo mismo. Por eso los partidos políticos no son alternativas diferenciadas en la que el ciudadano puede optar por alternativas diferentes en los procesos electorales. Y esas divisiones, que es lo que vamos a analizar, esas divisiones se manifiestan concretamente en los partidos políticos por esas debilidades propias en las que se encuentran los partidos políticos en la República Dominicana. Henry, de grupismo dentro de los partidos, y yo quisiera
antes de que entremos a los otros elementos, subrayar ese aspecto. Realmente, en los partidos, cuando institucionalmente funcionan, hay tendencias. Eso es un fenómeno generalizado. Ahora, lo que ocurre es que si usted se va, por ejemplo, al Partido Socialdemócrata Alemán, o usted se va al Partido Demócrata de los Estados Unidos, o al Partido, digamos, conservador de Inglaterra, ahí hay diferentes tendencias. Ahora, esas tendencias no están definidas en función de caudillos, en función de personalidades que tienen aspiraciones hacia la cúpula del poder. Sino en ideas, en planteamientos. Por ejemplo, a propósito del tema del Brexit, de la salida, ¿verdad?, de Inglaterra o del Reino Unido de la Unión Europea, dentro del Partido Laborista había varias tendencias. Y dentro del Partido Conservador también, en menor medida, pero también había tendencia. Había un grupo que se oponía. Entonces, estamos hablando de agrupamientos internos que se diferencian unos de otros en función de las ideas y de los programas que están ofertando al electorado. En el caso nuestro no es así. En el caso nuestro, tú no puedes, efectivamente, como tú has dicho, establecer ninguna diferencia, ni entre los partidos, ni entre los grupos, en el plano ideológico y programático. Porque no existe. Ahí es que está el problema. Porque la élite o la cúpide de los partidos políticos no son políticos profesionales, son políticos a la carrera. Y resulta que el sector empresarial es el que protagoniza las direcciones o la élite en los partidos políticos y no actúan con criterio democrático. Los partidos políticos se han hecho en los últimos tiempos por el financiamiento del Estado a los partidos en un instrumento empresarial y así actúan esa élite política porque son más empresarios que políticos y entonces han denaturalizado el papel y el objetivo de los partidos políticos. Por eso es que vemos todos estos entuertos y toda esta crisis que se produce en las organizaciones políticas, porque los actores necesarios e imprescindibles y formados para manejar ese instrumento de cambios en las sociedades no son los actores auténticos que deben dirigir los partidos políticos. Mira, Henry, yo creo que uno de los aspectos más urticantes, más molestosos, para ti y para mí, que fuimos dirigentes juveniles, dirigentes estudiantiles, en una época, ¿verdad?, bastante peculiar, ¿no?, de la historia dominicana. Y que eran efectivamente partidos políticos, porque todos sus órganos funcionaban como eran tales. partidos de verdad, y nosotros también encabezamos organizaciones juveniles y estudiantiles que operaban con eficiencia desde el punto de vista institucional. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. En la República Dominicana hay un extraño fenómeno, y es que las juventudes de los partidos, a diferencia de lo que ocurría en la época nuestra, son más conservadoras que los dirigentes viejos. La carencia de doctrina. Sí, obviamente que sí. Que la carencia de ideologías. Pero yo, la verdad es que me sorprendo cuando veo, por ejemplo, a dirigentes juveniles del PLD, o a dirigentes juveniles del PRM, o a dirigentes juveniles incluso del Partido Reformista y del propio PRD, asumir puntos de vista más conservadores con respecto a temas que se están debatiendo en la sociedad dominicana, que los que tienen los dirigentes viejos de sus organizaciones. Eso tiene una sola explicación. Además de lo que anteriormente expresábamos, resulta que el autoritarismo, que ha sido una cultura de todos estos países de América Latina, porque es lo que ha primado, es el sistema y el régimen y el modelo que ha primado en la sociedad, se ha traducido en los partidos políticos. Entonces, esa élite, esos partidos dirigidos por dirigentes autoritarios, son los que deciden todo el acontecer político y entonces
lo que tenemos en sectores como la juventud, que eso es el sector por excelencia, renovador, el germen del cambio, lo que son más que repetidores de las ideas de los sectores conservadores por la ausencia misma de la doctrina, por la ausencia misma de las ideologías. Mira, Henry, déjame arrastrarte un poco hacia la realidad nacional de manera más concreta, más específica. En el Partido de la Liberación Dominicana, en estos momentos hay una confrontación entre dos fuerzas fundamentales. La que encabeza el presidente Danilo Medina y la que encabeza el expresidente Leonel Fernández. Hay otras fuerzas, ¿verdad?, de menor significación, y dentro de por lo menos el sector del presidente Medina hay también algunos subsectores. Yo lo que veo con respecto al PLD fundamentalmente es que se le está agotando el tiempo para la cohabitación. Aparentemente las contradicciones, que ya no solo son de carácter político o de carácter programático o digamos de carácter puramente económico, entre los dos grandes grupos del PLD, sino que son diferencias personales entre los dos grandes líderes. Yo veo que eso hoy, mañana o pasado va a terminar en una división. No puedo decir que ocurrirá antes del 2020, pero lo que aparenta es que ya no hay posibilidad de cohabitación permanente entre esos dos liderazgos dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Yo no estoy tan convencido de que uno u otro pueda hacer tienda aparte o quiera dividir al partido. Ese es un partido con una característica que a diferencia de todo lo demás, tiene profunda vocación de poder. Sí, y además actúa, tiene mucho espíritu de cuerpo. Sí, hasta este momento ha demostrado eso. Sí, y hay elementos... Pero eso se está perdiendo. Sí, pero hay elementos propios como son las acusaciones de corrupción, que puede ser un elemento que puede unificar por el temor y el riesgo que pueden correr frente a que el partido pierda el proceso electoral y gane la oposición. Y entonces yo pienso que ese es un elemento que puede unificar al partido. Ahora bien, evidentemente que no se trata de una lucha ideológica, programática, de doctrina. Aquí de lo que se trata es de una lucha personal. Sí, eso es por la candidatura presidencial. Sí, pero más que eso, por los controles políticos. Sí. Es decir, ¿en manos de quién va a quedar el partido? Y el poder. Y el poder. Y entonces, de eso que se trata, pero no son luchas doctrinarias. Pero eso es en el PLD. Ahora, en el PRM, por ejemplo, hay un fenómeno menos, digamos, escandaloso, que se proyecta con menor ruido hacia la sociedad dominicana, pero hay una confrontación también entre el sector del licenciado Luis Abinader y el sector del ingeniero Hipólito Mejía. Es más ruidosa y es más pública y es más notable la división entre ellos, porque el PLD en muchas ocasiones plantean posiciones políticas unificadas como partido, pero resulta que en el PRM, lamentablemente, que es el partido de la oposición y que se presume que debe tener mucho más coherencia política, resulta que en muchos aspectos de la vida política nacional, los dos líderes, tanto como Hipólito Mejía, el presidente Hipólito Mejía, como el candidato o candidato presidencial en el pasado proceso electoral, Luis Abinader, tienen posiciones adversas y lo manifiestan públicamente. Y ahora está el problema de las elecciones. ¿Hay posibilidad de que esa confrontación entre Abinader e Hipólito Mejía termine en una ruptura? Pienso que sí, por una razón elemental. Todos los partidos en este país, la agenda que llevan, la agenda la impone el gobierno y el PLD. Bueno, porque mira, en el caso del Partido Reformista Social Cristiano hay una ruptura. Sí, es evidente. Hay dos sectores
que definitivamente han hecho tienda aparte. Ese es evidente. Aunque hay escarceos legales por todos los lados. Ese es evidente. Pero en el PRD también. También la hay. Un pleito planteado entre la dirección que encabeza el ingeniero Miguel Vargas y el sector en donde se encuentran el doctor Guido Gómez Mazara, el licenciado Aníbal Dovergé, el ingeniero Tonti Rutinel y un grupo de dirigentes prestantes de esa organización. En definitiva, la mayoría de los partidos políticos del sistema, los partidos mayoritarios, están atravesando en estos momentos por crisis interna. Ahora, habría que ver, y es lo que queremos dejar aquí en el marco de este programa sentado, si todos esos conflictos internos pueden manejarse exitosamente de aquí al año 2020, o si, por el contrario, pueden dar lugar a rupturas y a la formación de nuevas organizaciones. Tengo mi duda, y mi duda reside exactamente porque todavía en el escenario político, sobre todo en los partidos de oposición, no se vislumbra que la oposición coloque su propia agenda. Es decir, la agenda que tiene es la agenda del gobierno. Por ejemplo, en la lucha para la definición de la ley de partido, resulta que el partido de oposición no ha hecho una propuesta propia, sino que se ha adherido a uno de los grupos a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, pudiendo salvar la ley y entendiendo de que en un momento determinado, cuando uno no es mayoría, negocia. Y es lo que Pero tú crees que definitivamente hay pocas probabilidades de que haya rupturas internas en los partidos. ¿Tú crees que en el caso, por ejemplo, del PLD, no hay posibilidad alguna de que el presidente Medina haga algún tipo de maniobrerismo interno para dejar fuera de la organización al expresidente Fernández, o que al revés, el expresidente Fernández, ante ese tipo de maniobrerismo, decida fundar tienda aparte? ¿Tú crees que no hay posibilidad de eso? No estoy convencido por el momento. Pero es una posibilidad. Puede ser mañana o pasado, puede ser una posibilidad, pero por el momento no lo creo. Y en el caso del PRM tampoco tú crees que eso no, para terminar con el problema del PLD, porque en el fondo no son contradicciones en el momento antagónicas. La preservación del poder, del partido en el poder, sopesa más por su vocación de poder en el partido que la del PRM. Bueno, eso la del PRM, la tradición, porque vienen, acuérdate pero que eso vienen... es lo que ha ocurrido hasta ahora. Hasta ahora. Lo que ocurre es que hay nuevas situaciones dentro del PLD. Y obviamente todo esto que se ha echado encima en las últimas 2 semanas sobre el doctor Fernández, todo lo que provino de Estados Unidos, pero que existe la impresión por aquí, por estos predios, de que en definitiva pudo haber sido objeto de algún tipo de maniobrerismo. Tú sabes que esas cosas incluso se pueden hasta cabildear. No sé si tú te acuerdas. Pero déjame terminar la idea, sí. Porque eso se puede hasta cabildear, Sí. todas esas cosas que están ocurriendo. Entonces, eso da la impresión como de que en el gobierno existe la línea claramente definida de que bajo ninguna circunstancia van a permitir que el doctor Fernández sea candidato por el PLD. Entonces el doctor Fernández tendrá que defenderse de alguna manera. No sé si tú te acuerdas cuál fue el motivo que dio origen a que Leonel aceptara una nueva repostulación del presidente Medina. Tú has hecho 3 periodos presidenciales, yo solamente apenas tengo 1. ¿Y por qué no me deja cumplir el 2? Sí, pero, probablemente parte del acuerdo pueda ser, vamos a completar 3 y 3. Pero ese fue el planteamiento desde el sector del licenciado Medina de carácter público. En realidad lo que abortó el proyecto presidencial del doctor Fernández fue el quirinazo. Pero tú sabes que... Ahora resulta que, mira qué es lo que yo te quiero decir, resulta que según esa encuesta del Centro Económico del Cibao, estamos asumiendo, ¿verdad? Todo el mundo sabe que ese es un centro vinculado, por lo menos en una época, al sector del licenciado Luis Abinader, porque aquí nadie se chupa los dedos. Por supuesto. Pero estamos asumiendo que esos datos sean correctos. Si el doctor Fernández
con todo y que se le ha sacado nuevamente el expediente de Félix Bautista y se sigue agitando el de Víctor Díaz Rúa, con todo y eso, el doctor Fernández aparece en una encuesta con un 36.3% de las preferencias electorales. Pues estamos en presencia de un fenómeno político. Es un fenómeno político. Yo pienso que si eso es a 2 años, ¿qué puede ocurrir entonces cuando estemos próximos al proceso electoral? Bueno, no, yo realmente estoy de acuerdo contigo en que habría que ver lo que ocurre. Sin embargo, lo que estamos en estos momentos es básicamente hablando de probabilidades. Por supuesto, de proyecciones. Estos son análisis, digamos, sobre la base de lo que está ocurriendo en estos momentos y en perspectiva. Exacto. Pero no necesariamente tendrá que ocurrir así. Estamos en el marco de simples posibilidades. Henry, se nos acabó el tiempo. Domingo hace rato que está haciendo más señas que Johnny Bench en su tiempo de la gran maquinaria roja. Así que lamentablemente tenemos que despedir el programa y decirle a los amigos televidentes que el próximo viernes, a esta misma hora, por este mismo canal, vamos a tener una nueva emisión de Pro Democracia. Hasta entonces, y que pasen ustedes un feliz resto de la noche.